Bueno, empezamos entonces la clase, ¿les parece? La, la idea es completar el tema que habíamos comenzado ya 2 clases atrás, ¿no es cierto? El choque elástico y dispersión, básicamente. ¿Está bien? Bueno, incluir las fuerzas centrales, ¿no es cierto? Pero bueno. Entonces les recuerdo rápidamente las cosas necesarias para completar lo de hoy. Bueno, esencialmente recuerdan que veíamos la interacción entre dos partículas, ¿está bien? La interacción a través de un potencial central. Las partículas originalmente se encontraban muy separadas, de manera que la energía de interacción era despreciable comparada con la energía cinética del sistema. Entonces, bueno, esencialmente decíamos que las partículas antes de la interacción son libres, después interactúan y terminan también libres, pero digamos, con velocidades, por ejemplo, distintas, ¿no?, a las que tenían inicialmente. Bueno, entonces, esencialmente, bueno, el sistema genérico, más o menos genérico, era el movimiento de las dos partículas muy separadas al principio, con movimiento plano. Después restringíamos un poquito más al sistema de laboratorio en el cual una de las partículas estaba quieta. ¿Está bien? Y después, bueno, usamos como un sistema auxiliar muy importante el sistema centro de masa, el sistema de referencia centro de masa. ¿Está bien? Y a partir de ahí podíamos definir la interacción a través de un problema equivalente, en el cual teníamos una sola partícula con masa reducida, cuya velocidad era la velocidad relativa entre las partículas, ¿también? Y cuya posición respecto al centro dispersor, digamos que sería el centro de masa, la distancia relativa entre partículas, ¿está bien? Entonces esta partícula interactúa con un centro dispersor a través de un potencial central, el mismo que tiene la interacción entre las partículas, ¿está bien? Bueno, y lo que habíamos visto esencialmente es que a través de la situación en este sistema, en este problema, mejor dicho, podíamos deducir, digamos, el movimiento general en el sistema que quisiéramos, ¿no? Centro de masa, laboratorio, que quisiera falta. Bueno, entonces, esencialmente, bueno, habíamos visto que cuando las partículas... bueno, acá paso corrijo la cuestión de la última clase, recuerdan, ¿no? La dirección de este vector que estaba al revés, ¿no? Lo había definido al revés, lo había dibujado al revés. En los apuntes están bien las cosas, pero como digamos, los dibujos del apunte no se veían muy bien, bueno, los hice de nuevo y hice a mano alzada rápido y puse la flecha al revés. Lo cual originó, entre otras cosas, no solo el hecho de que la flecha está al revés, sino que también el ángulo, ¿no? Recuerda, el ángulo de dispersión también cambia, ¿no? La clase pasada había digamos, arreglado, había advertido de que la dirección estaba incorrecta, pero había seguido usando el mismo ángulo, ¿no? ¿Está bien? Que era este de acá. Lo había llamado θ 2 a este, que en realidad el suplementario es el que importa, ¿no? Digamos, la desviación respecto de la dirección horizontal, la dirección de referencia que tomábamos, que recuerdan que es la dirección de la cantidad de movimiento, es, bueno, cuánto el vector se inclina respecto a esa dirección. O sea, si el vector ahora, en lugar de tener la punta de la flecha acá, la tiene acá, la inclinación es esta, ¿no? No es. No es. Entonces, bueno, en realidad el correcto era el suplementario, que es el que está acá. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso ténganlo en cuenta. Entonces, bueno, habíamos visto varias cosas, ¿no? Geométricamente, recuerden el sistema de laboratorio en el cual una partícula estaba quieta, ¿está bien? La posición del punto B estaba sobre el radio de la circunferencia. La circunferencia tiene el radio mu por B, módulo de la velocidad relativa, ¿está bien? Antes del choque, ¿no? ¿Está bien? La velocidad relativa antes del choque, mu por B, bueno. Bueno, obviamente el módulo de la velocidad relativa se conserva, ¿no? Antes y después del choque. Eso también, esencialmente porque en el sistema equivalente, la energía cinética, por supuesto, un medio de mu por el módulo de B cuadrado. Y antes y después de la interacción, la energía potencial es despreciable comparada con la cinética, y por supuesto, como se conserva la energía mecánica, el módulo de B es constante, si bien cambia de dirección, ¿no? Y recuerda que la dirección de B después del choque estaba dada por el versor M0, ¿no?
¿Está bien? Este de acá. Y este era el ángulo G que se desviaba la dirección de, digamos, de la partícula, del movimiento de la partícula equivalente de masa mu después de la interacción, ¿no? Respecto de la que tenía originalmente. Bueno, esas. Entonces, bueno, el sistema de laboratorio, bueno, la partícula 1, luego la interacción se desvía un ángulo θ 1, la partícula 2, bueno, este ángulo θ 2, ¿está bien? Estamos tomando, acá lo estamos tomando positivo, ¿no? Si, no, si bien está, fíjense que está medido en dirección, está al revés de cómo se mide en sentido horario, esto bueno, lo tomamos positivo así, como está con la flechita, ¿no? Porque no tiene sentido estar teniendo en cuenta cambios de signo para lo que queremos hacer. Bueno, esta construcción, bueno, las cosas que sacábamos rápidamente era que, bueno, primero que la posición del punto B, recuerden que estas cosas eran, este objeto de acá era el momento total por este factor, y esto de acá el momento total por este otro factor, ¿no? Bueno, acá este resulta ser mu por B, si en el sistema laboratorio donde la partícula está quieta, y esto resulta ser esto, ¿no? El cociente de masa por mu por B. ¿Está bien? Con lo cual esto puede ser más chico que el radio o más grande que el radio, dependiendo de cómo se esté cociendo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, a partir de estas consideraciones uno podría hacer varias reducciones, todas esencialmente geométricas. Primero, por ejemplo, que si la masa de la partícula 1 es mayor que la masa de la partícula 2, o sea, esto es más grande que mu por B, entonces estamos en esta situación. Hay una máxima desviación de la partícula 1, ¿sí? Que es cuando el punto C está justo en esta posición, de manera que esto es tangente a la circunferencia, ¿sí? Fíjense, el punto C está determinado por la dirección que toma, ¿no? Digamos, el problema equivalente a la partícula después del choque, ¿no? Pero bueno, en principio se puede desviar en cualquier dirección. Entonces, bueno, fíjense que si se desvía más o menos que este ángulo, el C, digamos, está de este lado o de este otro lado de la circunferencia, el ángulo θ es más chico, ¿no? O sea que el máximo es este. Y por consideraciones geométricas, ¿no? Está bien. El seno de este ángulo es el opuesto sobre la hipotenusa. Bueno, deducimos rápidamente que el seno del ángulo máximo es el cociente de masa, ¿no? Por supuesto, para que baje esto, M2 tiene que ser más chico de M1, ¿no? O sea, esto tiene que ser mayor que M4. Bueno, eso es una consideración muy rápida. Y después, bueno, además, la otra cosa que nos importa es que podemos relacionar justamente las desviaciones de los ángulos, ¿no? En el sistema de laboratorio de las dos partículas, el θ1 y el θ2, en términos de las condiciones del problema y cuánto se desvió la partícula equivalente, ¿no? ¿Está bien? El ángulo G. Bueno, ahora esta es la consideración correcta, ¿no? En lugar de este ángulo que teníamos antes, es este el correcto. Entonces fíjense que esencialmente por ser alternos, ¿no? Este y este alfa y θ2 son iguales. Y además, bueno, estos dos alfas son iguales porque el triángulo tiene todos lados iguales, ¿no? Entonces, están estas condiciones. θ2 es el mismo que dedujimos la clase pasada, ¿está bien? La clase pasada había un error en la deducción de las ecuaciones que estaba acá, y también había un error en la definición del ángulo, pero daba la relación correcta, ¿no? Se cancelaban los dos errores. Pero bueno, el otro, el θ1 está bien. También deducimos que el ángulo θ1 es un de G, también por consideraciones geométricas, ¿no? También la tangente es el opuesto sobre el adyacente, y el opuesto y adyacente lo calculamos así, ¿no es cierto? El opuesto es CD, que es la proyección de este sobre esto, o sea, esto por el seno de phi, y el adyacente que es la suma de AO más OD, ¿no? Y esto, por supuesto, OD es la proyección de mu por B por coseno phi, y esto es mu por B por el cociente de masa, ¿no? O sea que, bueno, sale de una manera muy directa.
Bueno, estas dos relaciones son importantes para lo que queremos hacer hoy. ¿Está bien? Así que bueno, tengámoslo en cuenta, recordémoslo. Bueno, después, recuerdan, una vez que habíamos considerado las conservaciones, ¿no? de la energía mecánica y la cantidad de movimiento, todo queda, digamos, la determinación completa del sistema después de la interacción quedaba solo en términos del ángulo phi. ¿Está bien? Era la única incógnita, que eso dependía, bueno, de cómo quieren de las condiciones iniciales correctas, ¿no? Completas. Entonces, bueno, eso lo salvamos, lo completamos, estudiando el problema equivalente, justamente, que me define el ángulo phi. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá teníamos el ejemplo del centro dispersor acá fuera repulsivo, o acá fuera atractivo. La partícula que venía de muy lejos, ¿no? Con su velocidad relativa a v. Que recuerdan, en el sistema de laboratorio, la partícula 2 está quieta, de manera que la velocidad v no es otra cosa que la velocidad de la partícula 1, ¿no? Al comienzo, antes de la interacción. La velocidad relativa, v1 menos v2. Bueno, entonces, de nuevo, la consideración básica esencial era que la trayectoria de la partícula era simétrica respecto al punto de máximo acercamiento, ¿no? ¿Está bien? Esta trayectoria acá y esta era simétrica respecto a esta posición. Bueno, eso me da otras consideraciones geométricas, ¿no? Por ejemplo, que los ángulos son iguales. De nuevo, medimos las posiciones, los ángulos, mejor dicho, respecto de la dirección original. O sea, la posición esta del radio del acercamiento máximo, o sea, el radio mínimo, tiene este ángulo phi. ¿Está bien? En este caso, bueno, y en otro caso, bueno, cualquiera de los dos. Y bueno, entonces de las consideraciones que habíamos visto, está bien, de ver cómo suman estos ángulos y esas cosas, habíamos relacionado también la dirección phi con la posición phi mínimo, ¿no? O sea, la posición del radio de máximo acercamiento, ¿no? Del ángulo phi mínimo. Y teníamos en cualquiera de los casos, si sea atractivo o repulsivo, la relación era la misma que phi, 2 phi mínimo menos phi. ¿Está bien? Entonces, bueno, hay que calcular phi mínimo, eso es lo que habíamos visto también. La consideración cuál era, bueno, esencialmente esta, ¿no? Tenemos la ecuación que relaciona phi con r. El de phi de r es una función conocida del radio y de las condiciones del problema, ¿no? El momento angular y la energía mecánica. También, por supuesto, el potencial de interacción. Entonces, bueno, la condición inicial, bueno, el phi digamos, el tiempo inicial, cuando el radio es muy grande, el phi es pi, ¿sabes? La partícula está muy lejos. Y bueno, ¿y qué pasa? Mientras el radio va disminuyendo del infinito hasta el radio mínimo, por supuesto, fíjense que el phi también disminuye, ¿no? Va del pi, va disminuyendo. Entonces disminuyen simultáneamente phi y r, de manera que esto es positivo, o sea, lo que va a hacer es uno positivo. Entonces de phi de r está dado por más esta expresión de acá. Entonces, bueno, para calcular phi mínimo solo tengo que integrar entre phi igual pi y el valor del radio mínimo. ¿Está bien? Esta ecuación de acá. Entonces, bueno, uno pone esta expresión y, por supuesto, la energía cinética está en términos de la masa reducida, la velocidad inicial, el sistema equivalente, y el momento angular, componente que importa solamente el módulo, ¿no? Es mu v por esta distancia, que bueno, sería lo que llamamos el parámetro de impacto, que sería la distancia a la que pasaría la partícula del centro dispersor si no se dispersara, justamente, ¿no? Si siguiera su movimiento rectilíneo. Sería el máximo acercamiento, la distancia mínima. ¿Está bien?
Bueno, eso es el repaso rápido del último que vimos. Entonces ahora, acá, digamos, al mismo PDF que teníamos la clase pasada, corregido además por lo del ángulo quitador, le agregué un par de dibujos más, ¿eh? Tienen que ver con lo que vemos hoy, así está todo en un único PDF, ¿no? Bueno, y tiene que ver con la consideración de qué sucede cuando uno hace un experimento en el cual dispara partículas de una dada clase, por ejemplo, partículas de masa m1, todas con velocidad v1, sobre partículas también dispersas en el sistema de laboratorio quietas, que llamamos las partículas 2 de masa m2. ¿Está bien? Entonces, esencialmente lo que tenemos es el, el problema original que consideramos acá en el sistema de laboratorio. ¿Está bien? Donde en realidad, en lugar de tener solo un par de partículas, tenemos toda una distribución de partículas M2 quietas, con una cierta densidad por unidad de volumen, ¿no? Tantas partículas por unidad de volumen, digamos, le hacemos incidir, por ejemplo, de la izquierda, un haz de partículas de masa M1, todas con velocidad V1, también y que están distribuidas uniformemente con una cierta densidad, número de partículas por unidad de volumen, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces viene esa nube de partículas, se incide sobre esta nube de partículas quietas, M2. ¿Y qué pasa? Bueno, por supuesto interactuarán entre ellas a través del potencial central, ¿no? Que consideramos. Y después de la interacción, más a la derecha, por acá, vamos a tener toda una distribución de partículas de masa 1 y masa 2 que se mueven, ¿eh? Con toda una distribución de velocidades, dependiendo de cómo ha sido la interacción entre las distintas partículas, ¿eh? De cuán cerca ha pasado cada una de ellas de la otra. ¿Está bien? Entonces imagina la situación, ¿no? Como el tema cuál es, bueno, el tema que por supuesto para calcular lo que queremos, vamos a hacer algunas hipótesis, ¿está bien? Hipótesis que en principio las podemos controlar nosotros, ¿no? Que son esencialmente el grupo del sistema, esta nube de partículas 1 y partículas 2, es muy diluida, ¿eh? De manera que no hay interacciones entre ellas. Por ejemplo, todas las partículas 1 que vienen en el enlace no están interactuando entre ellas, están suficientemente alejadas, como para que la interacción que hubiera a través del potencial, ¿no? Por ejemplo, imagínense la interacción eléctrica, ¿no? Partículas todas cargadas. Bueno, supongamos que están alejadas de manera que la energía de interacción entre ellas es muy pequeña, despreciable frente a la energía cinética. ¿Está bien? Lo mismo las partículas 2. Bueno, acá están quietas, así que mucha energía cinética no tienen, pero no importa, están alejadas, y no, su interacción la podemos despreciar, ¿eh? Entonces, eh, ¿qué pasa? Bueno, también el hecho de estar diluidas lo que me dice es que cuando estas partículas, estas dos nubes se acercan, e interactúan, en realidad la chance es que interactúe solamente una partícula 1 con una partícula 2. ¿Está bien? Están tan separadas entre ellas que, bueno, seguramente una de ellas, una o uno va a pasar más cerca de una 2 que de otras, ¿no? Entonces, bueno, la interacción que va a contar y la que va a desviar esencialmente a las partículas va a ser esa única interacción que corresponde, digamos, a la interacción entre la 1 y la 2 que pasaron más cerca de entre sí. ¿Está bien? Entonces consideramos una única interacción entre partículas y después de la cual, bueno, las partículas quedan dispersadas y tenemos toda una distribución de, de velocidades de las dos partículas. ¿Está bien? De los dos tipos de partículas. ¿Está más o menos claro la situación que vamos a considerar? ¿Eh? Sí, La sí. nube, la nube diluida. Entonces, bueno, ¿cómo lo cuantificamos todo eso, no? Bueno, sabemos lo que pasa con una única interacción. Ahora queremos trasladar eso a lo que pasa con todo este grupo, ¿no? De partículas interactuando de esta manera. Entonces, bueno, para eso primero definimos un poquito algunas cuestiones. Fíjense, esta sería la condición, por ejemplo, estas son las partículas 1, digamos, una cierta densidad, n, número de partículas por unidad de volumen, que tienen todas una cierta velocidad, la que sería la V1, ¿no? En este caso.
Entonces, bueno, una cosa importante primero es lo que llamamos el flujo de partículas, ¿no? Queremos calcular, por ejemplo, cuántas partículas pasan por unidad de tiempo a través de una unidad de área, ¿no? Si ponemos una sección que la consideramos perpendicular al movimiento, o sea, el área esta es perpendicular a la dirección de la velocidad, ¿está bien? O su normal es paralela, si quieren, o antiparalela, no importa, ¿está bien? Entonces decimos, bueno, ¿cuántas partículas por unidad de tiempo pasan a través de esta superficie? De, ¿eh? De la unidad de superficie. Entonces, bueno, eso es fácil de contabilizar porque decimos, bueno, si esto tiene un área delta S, ¿está bien? Y en un instante dado empiezan a pasar partículas, ¿está bien? Pongamos que llega la nube, empiezan a pasar las partículas. Bueno, ¿cuántas pasan en un delta T? Bueno, fíjense, van a pasar todas las que llenaron este volumen, ¿no? El volumen que tiene que tiene base o área delta S, y este lado la altura vale B por delta T, ¿no? Imagínense, en el T inicial empiezan a pasar las primeras partículas, en delta T termina pasando la última, ¿eh? Y bueno, todas las que quedaron contenidas en ese volumen son las que han pasado en ese tiempo a través de esa área, ¿no? O sea, el número de partículas, número realmente, será la densidad por el volumen este, ¿no? N por, bueno, delta S delta T. De manera que justamente lo que queremos calcular, el número de partículas que pasan por unidad de tiempo y de área, es directamente N por B, ¿eh? Sería eso llamamos el flujo de partículas. ¿Está bien? Entonces, bueno, por supuesto, a nosotros nos interesa el problema del sistema de laboratorio, ¿no? Cuántas partículas, las partículas 1 interactúan con las partículas 2, pero sabemos que esos datos la podemos deducir de lo que le pasa al problema equivalente, ¿no? De una partícula de masa mu, masa reducida, interactuando con un centro dispersor, ¿no? ¿Está bien? Entonces, fíjense, digamos, lo que queremos ver es cómo se dispersan las partículas, por ejemplo, 1, ¿no? O las dos también, digamos, pero por ejemplo las 1, ¿no? Entonces, claramente podemos relacionar el ángulo que se dispersa la partícula 1 con el θ 1, digamos, con cuánto se dispersa la partícula 2, la partícula equivalente, phi, que tiene un ángulo phi. Y por supuesto, ¿qué va a pasar con la nube de partículas interactuando con la otra? Bueno, que cuando una partícula 1 interactúa con una 2, vamos a tener toda una distribución de distancias posibles, de parámetros de impacto, ¿eh? En la distribución de las interacciones, ¿no? ¿Está bien? O sea, vamos a tener partículas que pasan a distintas distancias las unas de las otras, ¿no? La partícula 1 de una partícula 2, vamos a tener grupos pares, digamos, partículas 1 y 2, que tienen toda la distribución posible de parámetros de impacto, ¿no? Desde aquellos que son muy chiquitos, o sea que las partículas chocan de frente, digamos, ¿no? A, bueno, parámetros suficientemente grandes, ¿no? Partículas que interactúan desde muy lejos, ¿está bien? Entonces, bueno, cada interacción con su parámetro particular me va a dar una desviación y lo que sabemos es que en la distribución de esta nube de interacciones vamos a tener todos los posibles. Entonces, bueno, ¿qué nos interesa? Bueno, por ejemplo, nos interesa calcular, digamos, el número, por ejemplo, de partículas que se dispersan dentro de un cierto ángulo, ¿no? ¿Mm? Imaginemos, qué sé yo, consideramos un parámetro, uno de los infinitos posibles, un parámetro S, ¿está bien? Bueno, si entre S y S más diferencial S vamos a tener una distribución de posibles parámetros de impacto, todos ellos, entre S y S más diferencial S, y las partículas que se muevan dentro de ese rango de parámetros de impacto se desviarán dentro de este rango de ángulos, ¿no? Por ejemplo, el que pase con parámetro de impacto S se desviará un ángulo phi, y el que pase con parámetro de ángulo S más diferencial S se desviará un ángulo
acá lo escribí como G más diferencial G. Fíjense que si la partícula esta pasó más lejos, entonces sabemos que se va a desviar menos, ¿no? Este ángulo G más diferencial G va a ser más chico que este. O sea, que este de G sería negativo, ¿no? ¿Está bien? DS acá es positivo, aumenta el parámetro de impacto, pero disminuye el ángulo desviado, ¿no? Eso más o menos. O sea que esto está escrito en general, pero bueno, esto me está diciendo que este diferencial G será negativo, pero bueno, no es esencial eso, ¿no? Hay una diferencia entre el ángulo desviado en ese y el ángulo S más de ese, ¿está bien? Fernando, perdón, ¿te Sí, puedo hacer una decime. pregunta? Sí, por favor, dale. Estoy medio perdido con dos cositas, quizás. Dale, dale, dale. Em, una sería, ¿a qué estaríamos yendo con todo esto exactamente? Primero queremos ver cómo es la distribución de ángulos dispersados de partículas, ¿no? O sea, vamos a tener una Ok, distribución de partículas 1 y 2 del lado de la derecha, digamos, de toda la interacción. sí, Y entonces uno puede medir esa distribución, puede ver cuántas hay con tanto ángulo desviado, tantas con cuál y tal. Entonces esa distribución de partículas desviadas me va a dar información sobre la interacción. ¿Está bien? ok, ok, Entonces primero hago eso. bárbaro. Tiro esa nube de partículas 1 contra la nube quieta de partículas 2. Considero Ok, que eso, que son dispersas, que las dos son muy diluidas. Entonces, sí, primero que no interactúan entre sí. La nube K1 con las partículas 1 no interactúan entre sí, las dos tampoco claro. entre sí, pero siempre habrá una partícula 1 que pasará suficientemente cerca de una partícula 2 para que interactúen y se desvíen. ¿Está bien? Ok, y Y eso vamos, generaría un cambio en la dispersión de los cúmulos de partículas, digamos. claro, sí, imagínate, si no hubiera dispersión, simplemente a la derecha tendrías todas las partículas 1, que habrán Ok, pasado a través de la nube sin interactuar, digamos. ok, claro, claro. Y la Y otra cuando pregunta que no me está quedando clara es, ¿qué vendrían a ser exactamente estos dos círculos? O sea, entiendo que el círculo que tiene radio S es el círculo de parámetro de impacto, pero Ah, ¿el todavía no parámetro lo de impacto de definí. qué? Eh, Ah, ok, ok, Bueno, está ok. bien, sí, sí, pero bueno, está, sí, no quería hacer dos dibujos. Este Ok, esencialmente es el ah, mismo dibujo de antes, pero con una sí, cierta tridimensionalidad, digamos, con perspectiva. claro, ok, Está bien. ok, ok, Y después ok, sí, ahora bárbaro, usamos esto, lo que es esto, ¿no? ok, Pero bárbaro. buenísimo. Entonces, el tema... Gracias. No, no, por favor. Entonces, fíjense lo que decíamos, ¿no? Esto, fíjense, si pensamos el movimiento plano sin la perspectiva esta, bueno, simplemente recuerden el movimiento siempre es plano, ¿no? Eso lo sabemos. Entonces, si pasa un cierto S, se desvía un cierto phi. Si pasa un S más grande, se desvía otro phi que es más chico. ¿Vale? Lo que decíamos. Pero bueno, es diferente. Hay un diferencial phi acá y un diferencial S. Bueno, ¿cuál es la idea? La idea es ver cómo están dispersadas, pero de nuevo, fíjense que eh, cuando interactúan las partículas, no necesariamente la dispersión va a ser en este plano. ¿Eh? Porque la partícula esta que yo interactuó, bueno, este es el sistema equivalente, acá no hay dos partículas, pero bueno, sabemos que todo corresponde a la interacción de dos partículas en el mismo plano, ¿no? ¿Está bien? Pero, por ejemplo, si la partícula que interactúa con la 2 está viniendo de este lado, piensen en el plano acá horizontal, en el plano horizontal, si este fuera el plano vertical, el de la hoja, bueno, el plano perpendicular, digamos, a la hoja. ¿Está bien? Si viniera por acá, se dispersaría dentro del plano de la hoja, ¿no? El perpendicular a este otro. Entonces, en realidad, lo que vamos a tener a la derecha son partículas dispersadas, no solo en un plano, en todos los planos posibles. ¿Está bien? Porque recuerden que tenemos una sola interacción 1 con 2, ¿eh? Hay solo, porque están muy diluidas las partículas. ¿Está bien? Si la partícula 2 que encuentra la partícula 1 está en un dado, o sea, forman un dado plano, bueno, el movimiento será en ese plano, pero si la 1 y la 2 que interactúan están contenidas en otro plano, bueno, la interacción será en ese otro plano. Y obviamente vamos a tener toda la distribución de planos posible, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, piensen que este movimiento que pasó en este plano se reproduce en todas las direcciones posibles, ¿eh? O sea, las partículas, digamos, que con parámetro de impacto S están
podrían estar en cualquier plano, alrededor del eje este, alrededor del eje que pasa por el centro de masa. Entonces, están, digamos, distribuidas sobre este círculo de acá adentro, ¿no? De radio S. Entonces, bueno, podemos pensar en toda la distribución de planos, que me da toda la distribución posible de dispersiones, ¿no? Dentro de los ángulos phi y diferencial phi. O sea que esta dispersión la tenemos que considerar en todas las direcciones posibles azimutales, digamos, ¿no? En todos los ángulos alrededor del eje horizontal. ¿Está claro eso? Es un poco lo que quiere representar esto. Profe, una pregunta. Decime, por favor. Dale. Me parece. La partícula 2, ¿dónde estaría? Bueno, este es el problema equivalente, ¿no? Acá no hay una partícula 1 y 2, sino hay una única partícula de masa mu, ¿vale? Que está a una distancia r respecto al centro de masa. Es lo que tenemos acá, ¿no? Fíjate. Como antes, al principio. Acá. Está bien. O sea, tenemos originalmente, si querés, nuestro concepto se originaba acá en esto, ¿no? En las partículas 2 quietas y la 1 moviéndose. Después, auxiliarmente, pasamos a este sistema centro-masa. Bueno, con la velocidad del centro-masa bueno, en este sistema de centro-masa está quieto, es el sistema que se mueve con su velocidad. Bueno, y después pasamos a este sistema que es el equivalente. Fíjate, hay una relación entre los problemas, claramente, ¿no? La velocidad, esta B, es la relativa entre las dos. Es B01 menos B02. Que también es B1 menos B2. Bueno, en este caso es B0. ¿Está bien? Sí. Y la distancia de la partícula equivalente al centro dispersor es la distancia entre partículas. Bien. Fíjate. Y ahora cuando calculemos la interacción, entonces, ¿va a ser entre partícula y partícula o entre...? Nosotros queremos calcular la interacción entre estas dos partículas. ¿Está bien? Pero lo vamos a describir en términos de lo que le pasa a esto. Bueno. ¿Está bien? Entonces, imagínate. Es una superficie solamente, ya no es un volumen. El movimiento, cada interacción es plana. Lo que pasa es que el plano que consideramos en el experimento de tirar una nube contra la otra, este es un par, digamos, de partículas interactuadas que están en este plano, pero podrían estar en cualquier otro plano. ¿Está bien? Entonces tenemos que considerar todas las posibles. Después integramos o algo así. Y después, claro, después vamos a integrar. Bueno, sumar todo eso. No, por nada. Entonces, esto, ¿no? Sí, decime. Que no termino de entender, o sea, si estamos considerando todos los planos posibles, porque bueno, cada par de partículas podría como estar interactuando en distintos planos, no entiendo cómo, o sea, estamos definiendo como estos rangos de dispersión de las partículas, pero si todas pueden salir para cualquier lado, en el sentido de que pueden estar en cualquier plano, cada par de partículas, no entiendo muy bien lo que estamos haciendo, estoy como medio perdido. No, primero consideramos lo que pasa en un plano dado, ¿no? La interacción entre dos partículas pasa en un plano, eso seguro. Sí. Pero ese plano pueden ser todos los posibles. Claro, por eso. Por eso, después cuando lo generalizamos a cualquier plano, simplemente digamos, lo generalizamos a eso, que pueden estar en cualquier dirección. Dirección en el sentido que el plano puede estar inclinado, ¿no? Distintos ángulos alrededor del eje este. Entonces estos ángulos siempre son para cada par definido de partícula tipo 1 y 2, y eso después decís, bueno, cada par va a interactuar de esta manera sin hacer como una generalización de todos, más o menos, así. Claro, sí, después se generaliza para cualquier plano. O sea, primero considero solo lo que pasa en un único plano acá, porque el movimiento real es efectivamente en un único plano, la interacción entre las dos partículas. ¿Está bien? Pero después voy a considerar que ese plano puede ser cualquiera. O sea, cuando cuente partículas, yo no voy a saber en qué plano estaban originalmente. Yo veo partículas 1 y partículas 2 dispersas. Yo no sé en qué plano estaba cada una de ellas. ¿Está bien? Listo. Entonces tenés que considerar todo lo posible. Vos no sabés cuál partícula 1 interactuó con cuál partícula 2. Si lo supieras, sabrías en qué plano están, pero no sabés. Entonces,
no puedes identificar un plano particular. ¿Está bien? Sí. Entonces, bueno, consideramos por supuesto la interacción que pasa entre un par dado de ellas y en el plano que le corresponde, y después, bueno, después generalizamos para todo. Consideramos que ese plano puede ser cualquiera. ¿Está bien? Entonces, bueno, esencialmente esto le pasa a las partículas, como digo, que interactúan en un plano, pero bueno, si las partículas que están entre distancias S y S más DS, con parámetros de impacto entre estos valores, estuvieran en cualquier otro plano, ¿está bien? Se desviarían dentro de la misma distribución de ángulos, pero en el otro plano, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces, si en realidad nos interesa la distribución de ángulos respecto del eje este, los GIES, ¿no? Respecto de este eje, pero independientemente del ángulo en que se verifica la información, la interacción, ¿no? O sea, cuando uno mira, ve que esta partícula mu, imagínense un experimento donde tuviéramos partículas mu, ¿no? ¿Eh? No el experimento original, sino otro, donde tiramos partículas de masa mu que son dispersadas por este centro. Entonces, digamos, cuando vemos las partículas desviadas, las vemos respecto del eje, pero en cualquier, no nos interesa el plano. Vemos que están inclinadas respecto del eje, pero con cualquier posición angular alrededor del eje este, ¿no? Con cualquier ángulo azimutal, si quieren. ¿Está bien? Entonces, fíjense, si contamos todas las partículas que se desviaron, independientemente de cuál es el plano, ¿está bien? ¿Cuántas de ellas se van a desviar? Digamos, ¿cuáles son las que se van a desviar con esta distribución de ángulos entre phi y más diferencial phi? Independientemente de cuál es el plano de la interacción. Bueno, claramente van a ser todas las que pasaron entre S y S más DS. O sea, todas las partículas mu, imagínense una nube de partículas mu que son lanzadas acá. ¿Está bien? Bueno, las que van a tener distribuciones entre phi y phi más diferencial phi, independientemente del ángulo, del plano en el que se verificó la interacción, van a ser todas las que hayan pasado entre S y S más diferencial S a través de este anillo. Estas serán las que pasaron por el plano del dibujo, digamos. Por acá estarán pasando, por acá pasarán las que están en el plano perpendicular. O en el, ¿saben? ¿Está claro eso? O sea que si tiro una distribución de partículas mu, voy a tener toda una distribución de ángulos entre phi y phi más diferencial phi, independientemente del plano, que va a ser, que numéricamente va a ser todo el número de partículas que hayan pasado por acá. Imagínense que tiene un pulso de partículas nada más, ¿no? No una distribución, tiene un pulso de partículas. Un plano de partículas, todas con velocidad v, las tiro contra este centro dispersor. Bueno, a la derecha voy a tener toda una distribución de ángulos, ¿saben? De partículas con estos ángulos. Bueno, fíjense que el número de partículas que está distribuido entre estos dos ángulos va a ser el número de partículas que haya pasado por este arito de acá. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Si pasan por otra distancia van a tener ángulos distintos. Si pasan a distancia más corta van a tener ángulos más grandes, si pasan a distancia más grande van a tener ángulos más chicos. Pero dentro de esta distribución de ángulos van a ser solo las partículas que pasaron a través de este anillo. ¿Está bien? Hay una relación unívoca entre S y phi. ¿Está claro eso? Sí, sí. Entonces, bueno, de nuevo, como nos interesa, si quieren, uno lo puede decir, le digo, bueno, le digo dos maneras posibles, ¿no? Lo cuantifico de dos maneras posibles. Digo, el ángulo desviado respecto de la dirección original, independientemente del plano, ¿está bien? O si quieren, técnicamente es un poquito más correcto, es hablar del ángulo sólido, ¿no? La dirección dentro de un ángulo sólido, correspondiente, por ejemplo, a una cierta inclinación aquí. ¿Está bien? Recuerden el ángulo sólido, ¿no? Lo que es la relación. Recuerden, ¿no? Lo que llamamos ángulo normalmente es una relación entre
digamos, un elemento de la circunferencia, ¿no? Y el radio. ¿Eh? La- el ángulo este, fíjense, es la proporcionalidad que hay entre el radio y el elemento de longitud, ¿no? Ese es un ángulo normal. Bueno, lo que se llama ángulo sólido es la relación que hay, imagínense una esfera de radio R también. Si tenemos un elemento de superficie, en la superficie, en la esfera, un cuadradito, un circulito, lo quieran, ¿está bien? Diferencial A. Entonces, el ángulo sólido es lo que relaciona esa área, ese elemento de área, con el radio de la esfera, ¿no? En este caso. Y como el área es proporcional a R cuadrado, la relación será que el diferencial de área va a ser igual a R cuadrado por el diferencial de ángulo sólido, ¿no? ¿Está bien? Así como esta es una longitud, es proporcional a R, entonces este diferencial de longitud es el radio por el ángulo. Bueno, el área es el radio cuadrado por el ángulo sólido, ¿no? Eso se lo llama sólido, porque en lugar de ser un triangulito plano es un conito, ¿no? ¿Está bien? Tiene volumen. Bueno, acá lo que nos interesa, si quieren, es el elemento, todo el ángulo sólido correspondiente, ¿no? Sería todas si lo quieren en términos de área de la esfera, toda esta área, ¿no? Fíjense. Que está relacionado con el ángulo phi de esta manera, ¿cierto? ¿Cuál es el elemento, el área de esta sección de la esfera? ¿Está bien? El área, bueno, será el circulito este, ¿está bien? Que tiene radio R cenotita, fíjense, si R es el radio de la esfera, esto acá es R cenotita, entonces es el radio de la circunferencia esta de acá, la interna, ¿no? Entonces, bueno, 2pi por ese radio, 2pi R seno phi, me da la longitud de esta circunferencia, y si la multiplico por el ancho este, me da la superficie, ¿no? El ancho este, por supuesto, es el radio este por diferencial phi, longitud de arco. Y la longitud de la circunferencia es 2pi R seno phi. O sea, el producto de los dos me da el área esta, ¿no? El área de esta sección de la esfera, de la superficie de la esfera. ¿Está bien? Entonces, fíjense que el área esta está relacionada con el radio de la esfera. O sea, el diferencial de superficie esta es R diferencial phi por 2pi R seno phi. O sea, 2pi R seno phi R. O sea, lo diferencial es R cuadrado por este objeto de acá. ¿Está bien? Bueno, y esto entonces es lo que relaciona el área con el radio al cuadrado, es el elemento, ¿no? de ángulo sólido que me interesa. ¿Está bien? Entonces, bueno, uno puede hablar en términos de elemento de ángulo sólido. ¿Está bien? Fíjense que me da lo que sería la dispersión entre phi y phi más diferencial phi. ¿Está bien? Independientemente del ángulo el ángulo alrededor del eje Z. ¿Está bien? Entonces, bueno, digamos, de nuevo, puedo cuantificar, es decir, cuánto se dispersó, cuál es el diferencial phi, ¿está bien? Independientemente del ángulo, o si quieren lo puedo escribir, que es más correcto en términos del elemento de ángulo sólido correspondiente a ese diferencial phi, que no es otra cosa que 2pi seno phi por diferencial phi. Es simplemente el factor 2pi seno phi es la diferencia, ¿está bien? Pero uno me está diciendo el elemento de ángulo sólido asociado y otro me dice simplemente el ángulo dispersado, ¿está bien? No es esencial, pero es usual, el uso del ángulo sólido. Por eso lo menciono. ¿Está bien? ¿Alguna duda con eso? Por favor, díganme, si tienen.
No, ninguna. Está bien, entonces, bueno, eso es simplemente formal, una definición. Si quieren. Pero lo que está detrás y que nos interesa es cuánto se dispersa el diferencial G. Está bien. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea? Bueno, la idea es que si conocemos el número de partículas dispersadas entre G y G más diferencial G, que la calculamos de esta manera, ¿está bien? Podemos calcular también el número de partículas dispersadas en ángulos θ1 y θ2, ¿no? Porque G y θ1 y θ2 están relacionados unívocamente, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, primero calculemos cuántas partículas hay dispersadas dentro de este intervalo de ángulos. Ya sea de intervalo de ángulo plano, digamos, diferencial G, o intervalo de ángulo sólido, 2π seno de G diferencial G. Acá convendría poner un subíndice G acá, ¿no? Que me pasó. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense, si yo quiero saber cuántas partículas, o sea, ahora voy al problema original, ¿no? A la situación original. Digo, bueno, estoy tirando partículas, ¿no? De la masa 1 con una cierta densidad N1, ¿está bien? Densidad por unidad de volumen, contra partículas de masa 2, ¿está bien? Bueno, ¿cuántas partículas dispersadas tendré en el problema equivalente a ese problema? ¿Cuántas partículas tendré dispersadas? ¿Cuántas partículas equivalentes tendré dispersadas en ángulos diferencial G? Ya sea plano o sólido, digamos. Bueno, como decíamos recién, ¿no? El número de partículas que vamos a tener dispersadas alrededor del ángulo G, con diferencial G, van a ser aquellas que pasen a través de este anillo, ¿no? De toda la nube de estas partículas, las que pasan a través de este anillo, se van a dispersar. Entonces, si por unidad de tiempo pasan tantas partículas a través de este anillo, por unidad de tiempo se dispersarán tantas partículas dentro de este intervalo de ángulos. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Y eso justamente es lo que me está diciendo esto. Esto me está diciendo cuántas partículas pasan por unidad de tiempo y de área, ¿no? Bueno, el área la tengo acá. Todas las que pasan por esta área son las que por unidad de tiempo se van a desviar entre estos ángulos. ¿Está bien? ¿Y cuántas pasan por unidad de tiempo en esta área? Bueno, es justamente el flujo por el área. ¿Eh? ¿Bien? Entonces, bueno, ¿el área cuánto vale? El área de esto. Vale, es 2πs por diferencial S, ¿no? Eso lo tengo, bueno, eso lo tengo en los apuntes. No lo escribí en todos lados para no. Habíamos visto ya. Ahora definimos. Esto, ¿no? Este va a ser el número de partículas que por unidad de tiempo se va a dispersar en el entorno del ángulo G. ¿Está bien? Va a ser el flujo de partículas por el área del anillo, 2πs diferenciales. ¿Está bien? Lo que decimos. ¿No? Lo que decimos acá. Fíjense que, por supuesto, el número de partículas equivalente de masa mu es el mismo número de partículas M1, ¿no? Por cada M1 le corresponde un M2 al par, ¿no? Que interactúa, y a eso le corresponde una partícula de masa equivalente. O sea, por cada una de estas hay una 1, ¿no? O sea que la densidad de estas es la misma de la densidad de estas partículas. ¿Está bien? Más aún la velocidad es la misma, porque en el sistema de laboratorio la partícula 2 está quieta y la velocidad 1 es la misma velocidad B. Esta velocidad relativa es B1 también. B y B1 son iguales.
Así que el flujo de partículas 1 o el flujo de partículas equivalentes es el mismo. ¿Está bien? Bueno, y por este anillo pasarán entonces n por b, o n1 por b si quieren, por el área del anillo. ¿Está bien? Entonces, eso por unidad de tiempo. Recuerden que esto es un número de partículas por unidad de área y de tiempo. Lo estamos multiplicando por esta área, entonces vamos a decir cuántas partículas pasan por unidad de tiempo a través de este anillo. Y entonces me dice cuántas partículas por unidad de tiempo, por segundo, ¿no?, se desvían entre estos ángulos, independiente del plano, ¿no? Porque ya consideramos todo el anillo, o sea, en todos los planos posibles. Y de nuevo, eso lo cuantifico ya sea a través del ángulo plano diferencial phi o a través del ángulo sólido 2π seno phi diferencial. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Entonces, la relación primero que hay entre eso, ¿no? Entre el número de partículas desviadas en un ángulo. Sí, alguien me decía. Entre el número de partículas desviadas en un ángulo y el número de partículas incidentes y esta sección, ¿no? ¿Está bien esto? Bueno, Sí, entonces, pero digamos, lo que uno entonces, digamos, mide, si quieren, es el número de partículas por unidad de tiempo. Si quieren, cuenta durante tantos segundos, tiene un número de partículas, por unidad de tiempo puede contar cuántas partículas se desvían en cierto ángulo, ¿no? Alrededor de cierto ángulo. Entonces, entonces, digamos, el diferencial de partículas que se desviaron en ese ángulo lo puede tener del experimento, ¿no? El diferencial de m, digamos, que decíamos acá. Esto lo pueden medir, pues pueden medir cuántas se desviaron en el entorno de Higgs. ¿Está bien? Y bueno, y conoce por supuesto el flujo de partículas incidentes, el N1 por B, ¿no? ¿Está bien? Bueno, ¿y cómo relaciona entonces eso con esas dos informaciones? Bueno, lo relaciona a través de decir esto. Digo, bueno, claramente, si estoy considerando cuántas partículas se desvían, ¿no?, en el entorno de Higgs, ese número de partículas tiene que ser proporcional, por supuesto, bueno, claramente a la intensidad de partículas, ¿no?, que inciden. Eso está claro. Pero también a qué tiene que ser proporcional. Yo estoy contando partículas en el entorno de Higgs, pero ¿cómo estoy cuantificando ese entorno? Por el ángulo diferencial Higgs, ¿no? Por cuánto estoy mirando, entre qué ángulos estoy mirando. Estoy mirando entre Claro, Higgs sí, y sí. la diferencial Higgs. Entonces, bueno, también será justamente para variaciones de ángulo infinitesimales, será proporcional a ese ángulo. ¿Está bien? Entonces, este número será proporcional tanto a la I como al ángulo. ¿Está bien? Al diferencial de ángulo que estoy mirando. Cuanto más grande sea el intervalo, será más partículas, ¿no? Bien. perdón, el subíndice 1 en el flujo, ¿a qué hace referencia? Porque el índice de partículas 1. Ah, está bien. Sí, porque sí, claro, ese ya está puesto acá. Está acá, ¿no? Bien. Es la Claro. densidad de Sí, no, no partículas. había visto eso. Y por B1, pero que es la misma que B, ¿no? La misma. Ups. Bueno, y entonces es lo que yo digo acá. Digo, bueno, que el número de partículas dispersadas va a ser proporcional a la intensidad de partículas incidentes y al ángulo de dispersión que estoy considerando. Y bueno, ¿y cuál es el factor de proporcionalidad? Bueno, el factor de proporcionalidad es este objeto de acá, que será una función del ángulo que estoy considerando, pero no de las otras cosas, porque digo que son proporcionales a esas otras cosas que están acá afuera, y el factor de proporcionalidad es este objeto de acá. Que fíjense que, justamente como esto es un número de partículas por unidad de tiempo, y este es el flujo, que es el número de partículas por unidad de tiempo y de área, este objeto de acá tiene unidades de área. Es lo que se llama la sección eficaz de dispersión, ¿no? Considerada. ¿Está claro entonces la idea? La idea es que uno cuenta cuántas hay dispersadas en el entorno de un ángulo phi, y ese número será proporcional tanto al número de partículas incidentes por unidad de tiempo y área, al flujo, como a
al ancho del ángulo dispersado que estoy considerando, ¿no? El diferencial que considero. Y el factor es este. ¿Está bien? Dígame cualquier duda. Esto es una definición puramente, ¿no? Yo sé que va a ser así y sé que bueno, te dependerá claramente, ¿no?, de cuál es el ángulo que estoy considerando, pero no el ancho del entorno, ¿no? El entorno lo tengo considerado explícitamente. Perdón, ¿podrías volver a, creo que una o dos ecuaciones atrás, que hay algo que creo que me perdí? Atrás, pero adelante, ¿no? ¿Acá? Claro, sí, perdón. Sí, sí, sí. Ok. No, yo primero decía quién era Em, este, que este objeto de acá era el número que uno medía y que era proporcional a él. hmm, claro, Pero esto es lo que decíamos antes, esto es lo que sabemos nosotros, que todas las que se desvían en el entorno de ese van a ser las que pasaron por el anillo este, claro, ¿está bien? Pero nuestra definición no se basa en ese, porque ese no es algo que nosotros controlemos, claro. pero sí controlamos el ángulo que estamos mirando de dispersión, el diferencial phi. Ok, Entonces nosotros, claro, eso es lo que no estoy entendiendo. ¿Cómo llamamos de la ecuación 643 a la siguiente? O al revés, ¿verdad? ¿Cómo llamamos de la anterior? La no 640. llegamos, no Ah, llegamos. Esta es una definición. Yo- ok. Esto, si querés, lo que estaba acá era la continuación, digamos, del dibujo, ¿no? Yo te decía que todas las que se pasaban por ahí Mm, eran las que se iban a dividir entre phi más diferencial phi. claro, claro. ¿Está bien? Perdón, Y a que, Ok, mí sí. de ese dibujo algo no me quedó claro, que sí. es que cómo puedes decir que todas las partículas se distribuyen uniformemente alrededor del anillo? No Y lo veo eso. porque la nube es uniforme, por hipótesis. Tenemos una nube uniforme de partículas. Digamos, no es más ancha, no es más densa en un plano que en otro. ¿Está bien? O sea, el Es que si número fuera uniforme tampoco veo. este n es uniforme, pensarle una nube, ¿no? Volumétrica de partículas. No, claro, o sea, eso lo veo, pero entonces no veo por qué se distribuirían con esa simetría radial respecto Sí, porque, de ese eje o de ese entorno imagínate azul. una nube, un volumen acá de partículas que se mueve, que está distribuida acá alrededor del eje horizontal. Bueno, algunas van a pasar por Ah, ok, acá, otras por acá, otras por acá, claro. y no hay ninguna... No, lo que me estaba confundiendo era que creía que cada una tenía el mismo S, pero cada una tiene un diferente S. No, todas tienen el Creo. mismo S, pero el S está en un... No, este S no es un vector, ¿eh? Es la distancia, ese es un número, es la distancia al eje. ¿Está bien? Así que no, tienen todas, digamos, la misma distancia al eje, pero pasan por distintos planos. Si querés. ¿Está bien? Eso, Ok. de hecho, justamente el plano con el que está la partícula y el eje este me define el plano de la interacción, ¿no? Entonces, bueno, la que pasa por acá me definirá un plano de interacción que está horizontal, digamos, y la desviación será horizontal por este lado. ¿Está bien? Entonces, bueno, como yo no estoy contando en un plano, estoy contando en las desviaciones respecto del eje, cualquiera sea el plano, el diferencial phi, tengo que contar todas las que pasaron por acá. ¿Está bien? Entonces, bueno, numéricamente, el número de partículas dispersadas por medida de tiempo, ¿no? Alrededor de G, con un diferencial G, va a ser el número de partículas que han pasado por medida de tiempo a través de esta área, ¿no? O sea, I que es por el área, que es lo que había dicho que era esto, ¿no? I por el área, y por 2 pi s diferencial S, el área del anillo, ese es el número de partículas dispersadas por medida de tiempo. Pero bueno, eso es lo que yo sé, pero la definición, o sea, lo que yo quiero cuando hago el experimento, yo conozco tres cosas. Conozco esto, porque lo mido, conozco esto porque lo fijo yo, y conozco esto también porque mido alrededor de esto. ¿Saben? Lo que no conozco es esto. Pero yo sé que estas cosas... Perdón, Fernando, Sí, decime. me sigue sin quedar muy claro, la verdad. Dale, No veo dale, cómo dale. todas pueden tener el mismo parámetro S y después que vos puedas definir la densidad esta de N con Sí. un delta S. La densidad es, digamos, lo que yo sé
Lo que yo sé del experimento, ¿está bien? De cómo hice el experimento, es esto. Que todas las partículas equivalentes, ¿no?, que pasen a una distancia S del centro dispersor, que tengan parámetro de impacto S respecto al centro dispersor, quiero decir, ¿está bien? Se van a desviar alrededor de G en un diferencial G, ¿está bien? Y el número de esas partículas dispersadas en ese entorno van a ser estas. Eso lo sé de la teoría, si querés, ¿eh? Porque yo sé que S es una función de G, unívoca, entonces, bueno, conociendo que para cada S hay un G dado, ¿está bien? Entonces, bueno, todos los S que están en este intervalo me van a dar una distribución de ángulos dispersados en este intervalo, ¿está bien? Entre G y G más diferencial G. Eso lo sé. Es que creo que me cierra, pero solamente si cada partícula mu tiene un S diferente. Si no, no veo cómo sería posible. Cada partícula, bueno, sí, tiene todos los posibles dentro de este radio, dentro de CS y S más diferencial S. Ok, Acá tenés una nube de partículas. Esta está pasando a distancia S, pero acá hay otra arriba que pasa a una distancia más grande. claro, Habrá una que perfecto. pase Ahí va. justo a Gracias. S más diferencial S. Están suficientemente diluidas para que estén pasando, no pasan juntas, digamos. ¿Está bien? La que pasa por acá viene después, más tarde, qué sé yo, ¿está bien? ¿Eh? Consideramos un intervalo de tiempo suficiente para que hayan pasado todas partículas por todos todos los parámetros de impacto que están acá. ¿Está bien? Bueno, o si querés, no hace falta que estén pasando, porque este simplemente me está reproduciendo una posible interacción, pero hay muchas partículas interactuando en cada instante, ¿no? Hay otros pares de partículas que están interactuando con otros parámetros de impacto. Entonces yo puedo considerar que tengo un problema donde viene otra partícula atrás, o este problema junto con el problema de la otra interacción, que es igual a este, pero tiene un parámetro de impacto que no es ese, sino es ese más algo, que está acá adentro. ¿Eh? ¿Está bien? Sí, sí, clarísimo. O Gracias. sea, estoy considerando, tal vez lo que no es muy feliz es el dibujo, que justo dibujé, la única partícula que dibujé la que tiene parámetro de impacto ese. En principio podría ser cualquiera, ¿eh? Podría ser. ¿Está bien? Entonces, bueno, entonces yo sé eso, de la teoría yo sé que todos los que pasen por este círculo, por unidad de tiempo, se van a desviar de esto. Yo sé cuántas pasan por este círculo. La densidad de partículas, el I, por el área del círculo, del círculo, del arito. ¿Está bien? Así que ese me da el número de partículas que se dispersaron con estos ángulos, en cualquier plano, ¿no? Así que por ese lado yo lo podría calcular. Pero el experimento no, digamos, yo en el experimento no controlo esto, lo que controlo, si quieren, es el ángulo G dispersado, que estoy midiendo. Mi medidor tiene una cierta apertura angular, entonces me registra partículas, alrededor de cada G me registra partículas con esta dispersión de ángulos, ¿no? ¿Está bien? Nada más. Entonces, bueno, esto lo conozco, esto lo mido, cuento el número de partículas. Entonces, bueno, eso me da información sobre este factor de proporcionalidad, que no lo conozco. ¿Está bien? Pero bueno, lo podemos relacionar claramente por lo que decíamos recién. Yo sé que ese número de partículas es este de acá. ¿Está bien? Y entonces, bueno, esto de acá lo puedo escribir de distintas maneras, ¿no? Imagínense, como hay una relación unívoca entre G y S, ¿está bien? Yo puedo decir que este diferencial G lo puedo escribir como diferencial G por la derivada de G respecto de S por diferencial S. ¿Está bien? Y bueno, pero justamente la proporcionalidad entre esto y diferencial S es este objeto de acá. ¿No?
Si yo escribo diferencial G acá como diferencial G, la derivada de G respecto de S por diferencial S, bueno, todo lo que me queda multiplicando diferencial S, ¿está bien? O sea, esto por la derivada de G respecto de S, tiene que ser lo que está multiplicando a S, al diferencial S acá abajo, que es I1 por 2πs. ¿Está bien? O sea que I1 por 2πs, ¿está bien? Tiene que ser igual a sigma por I1 por dg a ds. Entonces de ahí despejo cuánto tiene que ser el sigma ese. El sigma es, bueno, el I1 se cancela, ¿no? Es el mismo los dos. El I1 es el sigma, entonces es 2πs por ds a dg. Recuerden que S es una función de phi, así que esto es efectivamente una función de phi, ¿no? ¿Está bien? Entonces, este si quieren es el objeto medido, la sección de eficaz de dispersión, la puedo determinar de esta manera. Si conozco la relación entre S y phi, fíjense que acá, bueno, acá lo que decíamos antes, ¿no? Se tomó la precaución de tomar el valor absoluto porque cuando S aumenta, phi decrece, ¿no? El ángulo de dispersión más chico cuanto más lejos pasa la partícula. Así que vamos a tomar el valor absoluto porque esto es por definición es un número positivo. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Acá es una definición. Acá es un hecho conocido de la teoría. Y entonces, bueno, deducimos de la relación de la igualdad entre esto y la anterior que el sigma tiene que ser esto. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Díganme cualquier duda que tengan. Sí, está claro. Buenísimo, Sí, gracias. sí, quedó claro. Buenísimo, entonces, fíjense, este me daba cómo estaba dispersado en términos del diferencial G. Acá el factor de proporcionalidad era el diferencial G, ¿no? ¿Está bien? O sea, me estaba diciendo cómo estaban dispersados estos en términos del ángulo G, independientemente del plano donde pasaba, ¿no? Recuerden que el plano, o sea, justamente al considerar toda la sección del anillo, estamos considerando todos los planos posibles. Así que y de nuevo, pero si uno lo quiere cuantificar en términos no del ángulo plano, sino diferencial phi, sino del ángulo sólido, diferencial de omega. ¿Eh? Entonces, bueno, uno define una sección eficaz diferente, ¿no? ¿Está bien? O sea, la define así. Si en lugar por ejemplo, si en lugar de cuantificar la dispersión con un diferencial de ángulo plano de phi, la cuantifico con un diferencial de ángulo sólido. Bueno, de nuevo, las consideraciones son las mismas. El número de partículas dispersadas alrededor del ángulo sólido es proporcional al diferencial de ángulo sólido, ¿no? Y al flujo de partículas a través de una sección eficaz que en lugar de ser la correspondiente al ángulo plano, que es la correspondiente al ángulo sólido. ¿Está bien? Es simplemente. Este es el número de partículas es el mismo. ¿Está bien? Porque estamos considerando la misma amplitud angular, solo que en lugar del término solo del ángulo sólido, en lugar del ángulo plano, solo en términos del ángulo sólido. Es una definición nada más. Pero cambia cuál es el sigma, cambia ligeramente, ¿no? Fíjense entonces que si escribo esto, el elemento de ángulo sólido en términos del ángulo plano, identifico todo esto de acá, salvo el I1, ¿no? Con el sigma anterior, con este de acá. Así que bueno, igualando que todo esto de acá, salvo el I1 es igual al sigma anterior, calculo este nuevo sigma, el sigma omega, que es este, ¿no? No tiene, digamos, ¿cuál es la utilidad? Simplemente que para calcular el número de partículas dispersadas, dada una intensidad ahí, estoy considerando el ángulo sólido, el elemento de ángulo sólido de dispersión. Nada más. En lugar del elemento de ángulo plano.
De nuevo, es por una formalidad, no tiene nada esencial, ¿está bien? Pero bueno, se usa, es más usual usar el ángulo sólido, ¿no?, que el ángulo plano. Pero bueno. También entonces, estas son las definiciones que uno puede, o sea, que conociendo la expresión de S como función de G puede calcular. ¿Está bien? Fíjense que el omega es, hay una relación también entre el omega y el phi, ¿no? ¿No? Bueno, de nuevo, esto sería un problema equivalente si uno hubiera hecho el experimento con las partículas equivalentes, no con las partículas originales, ¿no? Pero bueno, uno hace el experimento con las partículas originales y en el sistema de laboratorio. Entonces lo que le interesa, ¿qué es? Lo que le interesa es calcular cuánto se dispersan las partículas 1 y las partículas 2, ¿no? Los ángulos θ 1 y θ 2. Y bueno, entonces lo que cuenta, ¿qué es? Bueno, cuenta el número de partículas 1 dispersadas, ¿no?, en el entorno de θ 1 y el ángulo de partículas 2 dispersadas en el entorno de θ 2. O sea, cuenta cuántas partículas 1 por unidad de tiempo se dispersan en el entorno del diferencial de ángulo sólido omega 1, ¿no? ¿Está bien? Que por supuesto es 2, ¿no? Por la definición que habíamos usado, 2pi seno θ. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, la definición es esta. De nuevo, el sigma es el factor de proporcionalidad entre la intensidad y el ángulo sólido considerado. El 2pi seno θ diferencial θ. ¿Está bien? Eso siempre es así. El número de partículas dispersadas por unidad de tiempo en el entorno del ángulo sólido con amplitud diferencial, ¿no?, de ángulo sólido, esta es proporcional a esa amplitud del ángulo sólido considerado y la intensidad de partículas. ¿Está bien? O sea, el sigma es el factor de proporcionalidad. O sea que sería esto acá. ¿Está bien? Esta es la definición, si quieren. Bueno, y de nuevo, ¿cuántas partículas por unidad de tiempo, cuántas partículas tipo 1 por unidad de tiempo se desvían en el entorno de θ 1? Con esta amplitud del ángulo. En este intervalo, ¿no?, ya sea de ángulo sólido o ángulo plano. Hay que integrar. Más que integrar, no, porque espera, todavía acá es el diferencial, ¿eh? Estamos siempre en el entorno de ángulo sólido este. Pero nosotros, de nuevo, nosotros de la teoría conocemos esto, ¿no? Lo que pasa a la partícula equivalente. Ahora queremos ver lo que le pasa a la partícula original. ¿Está bien? A la que vemos nosotros en el laboratorio. Bueno, justamente, si como a cada partícula 1 le corresponde una única partícula equivalente, ¿está bien? Y para cada desviación phi hay correspondientemente un ángulo θ 1 de desviación, ¿está bien? Justamente el número de partículas dispersadas por unidad de tiempo en el entorno de θ 1, con esta amplitud de ángulo, ¿está bien?, es el mismo número de partículas equivalentes dispersadas en el ángulo G que le corresponde a θ 1 y en el entorno de ángulo G que le corresponde al entorno de ángulo θ 1, ¿no?, al intervalo de ángulo θ 1. ¿Está bien? Ya está, hay una relación unívoca entre θ 1 y G. De manera que todas las partículas... Decime. Sí, perdón, no me está quedando claro. O sea, nosotros estamos intentando relacionar ahora el sistema del centro de masa con el sistema laboratorio. No. Más que sistema centro-masa, el problema equivalente. ¿Está bien? Claro, ok, el problema equivalente. Tenemos relacionamos G con θ, ¿no? θ 1 y θ 2. Sí, pero, o sea, el sistema equivalente no es desde el centro de masa. Sí, bueno, sí, el centro dispersor es el centro de masa, sí. Ok, y ahora, o sea, este θ 1 refiere a uno de los cúmulos de partículas, digamos.
Y este tita 1 refiere, claro, a la dispersión al número de partículas dispersadas por unidad de tiempo de partículas tipo 1, ¿no? Las que usamos en realidad, ¿no? Claro, Y en el sistema claro, laboratorio, ¿no? El ángulo que claro, se bárbaro. dispersa en tita 1. Y Pero bueno, ahora lo que no me está quedando claro, ahora que entiendo lo que creía que estaba entendiendo, es que no veo cómo sabemos tan fácilmente la relación entre tita 1 y el ángulo del sistema del problema equivalente. bueno, eso lo calculamos antes, ¿no? Ese Ok, que la tangente de tita 1 está relacionada con, ¿no? Con el ángulo al revés, ¿no? La tangente, no la tangente, los senos y cosenos con, pero lo tengo más. ahí va. Ok, Claro, ahí entendí. Ok, está usando todo ese diagrama que habíamos usado antes. claro, Ok, claro, sí, sí, bárbaro. sí, no, por eso lo recordé antes porque era importante tenerlo acá. Ah, ok, perdón, me había perdido esa parte, No, disculpa. está bien, está muy Gracias. bien que lo digas, porque ves las relaciones ahí, lo tenemos casi juntos. El ángulo Claro, 2 claro. el 1 están relacionados con el phi. Ok, Entonces, bueno, entonces, si hay una claro, ok, bárbaro, desviación, gracias. no, por más. Entonces, bueno, el número de partículas que dispersan, de partículas 1 que se dispersan en el entorno de tita 1, es igual al número de partículas equivalentes que se dispersan en el entorno de phi, con las amplitudes, con las dispersiones de ángulo correcto, ¿no? Así como los phi están relacionados con los tita, también el diferencial phi y el diferencial tita. ¿Está bien? Entonces, bueno, por definición, este sería el número de partículas, ¿está bien? En el entorno de tita 1, de partícula 1, en el entorno, si quieren, más bien del ángulo sólido, de omega 1. ¿Sí? ¿No? Y ese, bueno, que es esta definición, es igual, este número acá es igual al número anterior, al dn, a este. ¿Está bien? Entonces, bueno, simplemente ponemos son iguales. Y de ahí deducimos cuánto vale el sigma este, que es el tema. El que realmente medimos en el laboratorio, ¿no? Fíjense. Este de acá, bueno, será, obviamente, acá tenemos una relación entre diferenciales, ¿no? Acá aparece la derivada de phi respecto a tita 1. Acá aparece el cociente del seno de phi y el seno de tita 1. Pero de nuevo, estos ángulos están relacionados, ¿no? Phi lo puedo escribir en términos de tita 1, ¿no? Si bien en realidad es más difícil porque, fíjense, recuerdan la relación, ¿no? Esta, bueno, acá tengo tita 1 que será el arco tangente de esto, ¿no? O sea, no es trivial sacar phi en función de tita 1. Pero fíjense una cosa que es importante en las aplicaciones. Si las masas son muy diferentes, por ejemplo, la masa del blanco, digamos, del objeto quieto, del M2, la M2 es mucho más grande que el M1, digamos, el proyectil. ¿Eh? Si esto es mucho más chico que 1, fíjense que esto para ángulos, bueno, que no sean, para phi que no sean cercanos a 90 grados, ¿no? No del coseno cero. Esto de acá es prácticamente la tangente de phi, si este número es muy chiquito, comparado con esto. O sea, para ángulos no muy cercanos a 90 grados. Entonces fíjense que en ese caso phi y tita 1 son iguales, ¿no? La tangente de tita 1 y la tangente de phi. Lo cual es más o menos razonable, ¿no? Porque sabemos que si las masas son muy disímiles, ¿no? La masa del equivalente es igual a la masa 1, a la masa chica, a la más chica, ¿no? ¿Está bien? Y el centro de masa, que es el centro de dispersión, está casi en la posición de la masa más grande. ¿Está bien? Entonces, el problema equivalente y el problema del laboratorio son casi similares, ¿no? Cuando la masa 1 es mucho más chica que la masa 2. Pero bueno, entonces, pero no importa, en general, esta cuenta, si bien puede ser difícil de hacer, en principio la puedo hacer y en función de tita 1, entonces puede formalmente calcular estas cosas. ¿Está bien?
Bueno, y lo mismo con... Entonces, bueno, acá donde dice phi hay que escribir phi como función de θ 1. Bueno, y lo mismo con las partículas 2, ¿no? Haciendo exactamente el mismo razonamiento con las partículas 2, que el número de partículas 2 ahora será proporcional también al... Recuerden, si bien las partículas 2 son las que estaban quietas, las partículas blanco, también el número de partículas de ellas dispersadas va a ser proporcional al número de partículas incidentes, ¿no? Al haz. Y al ángulo dispersado, el entorno del ángulo dispersado. Así que bueno, se define de igual manera, donde dice 1 pongo 2, acá es 1 igual, ¿no? La misma el flujo. Pero después, bueno, tengo la misma relación, entonces, de nuevo, el número de partículas 2 dispersadas será de nuevo proporcional al número de partículas equivalentes dispersadas. ¿Está bien? Y el ángulo 2 ahora está relacionado con el phi. ¿No? De una manera mucho más simple. Recuerdan que el phi es phi menos 2 θ 2, ¿no? Esto se puede despejar sin problema. Acá no lo despejé simplemente, pero no importa. ¿Está bien? Bueno, entonces, digamos, para redondear, calculamos un problema que es importante y además histórico, también práctico, que es el problema de la dispersión de partículas cargadas, ¿no? El problema de Rutherford, que fue tan importante para la determinación de la estructura atómica, ¿no? Consideramos entonces la dispersión de partículas, como las que habíamos visto antes, ¿no? Pero, digamos, de partículas que están cargadas, ¿no? La partícula 1 y 2, estas partículas acá, digamos, esta tiene una carga, llamemos Z2 por la carga del protón, por E, ¿eh? Y la partícula esta 1 tiene una carga Z1 por E. Somos los dos son positivos, ¿no? En el experimento original eran los dos positivos, eran núcleos de átomos, ¿no? Esto típicamente eran partículas alfa, ¿no? Núcleo de átomo de helio, y estas eran partículas pesadas, ¿no? Era una lámina muy finita de partículas pesadas. Podía oro, plomo, cosas así. Bueno, quiero decir que esto lo considero una partícula cargada, ¿por qué? Porque la interacción en realidad ocurría cuando los núcleos se acercaban lo suficiente, ¿eh? Y los electrones alrededor, digamos, la nube de electrones alrededor del núcleo no tenía como se dice, una interacción importante con esto. Interacción en sentido mecánico, sí tenía interacción en el sentido eléctrico, pero ¿qué pasaba? Los electrones eran muy livianos comparados con la masa de manera que la desviación que producían era despreciable. O sea que la desviación que sufría este núcleo, está bien, de helio, era debido esencialmente al núcleo del átomo que estaba acá y no a la nube de electrones, ¿eh? Por eso se considera solo la dispersión entre núcleos, la interacción. ¿Está bien? Bueno, entonces en ese caso será la dispersión de dos partículas cargadas, con cargas Z2e y Z1e, acá, ¿no? Bueno, y eso es igual al problema de Kepler, ¿no? Porque el potencial de interacción gravitatoria y electrostática son los dos proporcionales a la inversa del radio, ¿no? Solo cambian, por supuesto, las constantes. En el caso de Kepler recuerdan, habíamos escrito el potencial, el B, como alfa sobre R, ¿no? Y alfa era la constante de la gravedad de Newton por el producto de las masas, ¿está bien? Bueno, acá en este caso es el producto de las cargas sobre 4 pi epsilon 0, ¿no? Y cambiado de signo. El cambio de signo viene, no saben por qué, porque obviamente el potencial
entre masas, que son las dos positivas, es atractivo, y el potencial entre cargas, que son las dos positivas, es repulsivo, ¿no? Ahí hay un cambio de signo. Pero bueno, formalmente el problema es el mismo problema de Kepler, en el cual ahora el alfa, que antes era el G por M, el producto de las masas, no por nada, el G por MM, ahora es menos el producto de las cargas sobre 4π diferencial. ¿Está bien? Bueno, y como eran dos núcleos, son las dos positivas, o sea que este es un número negativo para el caso considerado. Pero no importa. Bien. Entonces, bueno, ¿recuerdan cómo era la deducción? Creo que acá lo había hecho un poquito para recordarlo más. Recuerden, el problema equivalente, ¿no? Se transformaba también en un problema todavía más sencillo, unidimensional, si uno introducía el potencial efectivo. ¿Recuerdan eso de Kepler? Que tenía esta forma. Y bueno, en este caso, de nuevo, este caso que estamos considerando es un problema donde los cuerpos no están ligados, ¿no? La energía es positiva. Recuerden, la energía antes de la interacción es positiva, es toda cinética, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, tenemos esta es la conservación de la energía, ¿no? En términos del problema este con el potencial equivalente. Y bueno, el radio mínimo, recuerdan que para calcular la dispersión necesitamos calcular el radio mínimo. Habíamos que hacer la integral entre infinito y radio mínimo, ¿recuerdan? Entonces, bueno, el radio mínimo lo calculamos obviamente cuando el problema unidimensional equivalente, la energía es toda potencial, o sea, la partícula unidimensional para y cambia su dirección, ¿no? El movimiento equivalente unidimensional. Entonces, bueno, en este caso, estas serían las relaciones, ¿no? Que habíamos visto recién. Potencial es este, con este alfa. Bueno. Entonces, bueno, escribiendo esta ecuación de acá, esta relación de acá, podemos calcular el radio mínimo, ¿no? Es una ecuación cuadrática, el radio mínimo, que es este de acá. De las dos posibilidades, bueno, claramente, obviamente esto es positivo, ¿no? Y como el E es mayor que 0, solo puede ser, quiere decir, como este es positivo, este número, todo esto acá es positivo, ¿está bien? Mayor que... Entonces, bueno, esto es más grande que esto en valor absoluto, así que para que esto sea positivo, solo puede estar el positivo acá, ¿no? Cosas así. O sea, lo que ya sabemos, cuando la energía es positiva, solo hay el radio mínimo, ¿no? El radio máximo es infinito. El movimiento no está acotado. Bueno, no importa, en este caso, encima además del alfa también es positivo, ¿no? Así que uno puede escribir el radio mínimo de esta manera. Y el phi mínimo, recuerdan que necesitamos para calcular la desviación es la integral entre pi y la integral esta, que es esta de acá, donde el radio mínimo es este de acá. Bueno, y el phi, que es el que nos interesa finalmente, que es el 2 phi mínimo menos pi, termina siendo esto, ¿no? Entonces, fíjense, esencialmente lo que hay que hacer es la integral esta, donde el radio mínimo es este de acá. Y recuerden también que el LZ estaba dado en términos del parámetro de impacto, justamente, ¿no? Así que donde el S aparece justamente a través de eso, el LZ. ¿Está bien? Bueno, entonces, eso es lo que queremos calcular, que es lo que hacemos acá. Lo que está acá escrito. O sea, ahí escribí un poquito los pasos que faltaban acá. Bueno, el radio mínimo que vimos recién era este. Bueno, entonces la integral esta de nuevo se hace igual que en el caso de Kepler, haciendo el cambio de variables, usamos U a la inversa de R. Entonces la integral se transforma en esto. Y bueno, y eso están tablas. Así que eso resulta simplemente ser esto. Integral esta de tabla. Y de acá, bueno, lo puedes despejar, bueno, pasando esto por allá y sacando el coseno, ¿no?
Fíjense que queda esta relación. ¿Está bien? Hasta acá no hay... Y bueno, lo podemos escribir así. Bueno, y de acá despejamos el, si quieren, el LZ, que es esto. De esta manera. Bueno, está repetido. Y el LZ, bueno, es mu por B por S, y con, bueno, el B está relacionado con la energía mecánica, ¿no? Y bueno, que es cinética en este caso, la inicial. Y la masa, de esta manera. Así que bueno, si uno reemplaza estas cosas acá, como el LZ proporciona a S, y bueno, pone las cosas acá, le queda estrictamente bien, fíjese la relación que hay entre el parámetro de impacto y el ángulo desviado, ¿no? Lo que decíamos antes, que había una relación unívoca entre S y el ángulo desviado, ¿no? ¿No? Que a cada S le correspondía un phi. A partir de lo cual deducimos todo lo demás. Entonces, bueno, eso es lo único que necesitamos. La relación entre S y phi para calcular las secciones eficaces de dispersión. ¿Eh? Por ejemplo, la sección eficaz de dispersión correspondiente al ángulo sólido, al elemento de ángulo sólido, en el entorno de phi, que era, por definición era esto. Bueno, fíjense que se puede hacer físicamente, se puede hacer la derivada y el reemplazo, y queda esta expresión. Fíjense que el significado de esto, ¿no? Porque si esto lo multiplico por el número de partículas incidentes, por el flujo de partículas, ¿está bien? Me da en cada intervalo de ángulo sólido, me da cuántas partículas dispersadas hay por unidad de tiempo. ¿Eh? O sea, que esto de acá lo puedo comparar, esto que me está diciendo la teoría, lo puedo comparar con el experimento. Puedo contar cuántas partículas hay dispersadas en el entorno del ángulo phi. ¿Está bien? Bueno, y esto es justamente lo que... De nuevo, lo que decíamos antes, ¿no? En realidad, esto es la dispersión, la sección eficaz de dispersión para el problema equivalente, pero, de nuevo, si las relaciones de masa son muy dispares, si las masas del blanco son mucho más pesadas que, digamos, que las partículas proyectil, ¿no? Entonces, bueno, el ángulo phi es muy parecido al ángulo θ1, ¿no? ¿Está bien? De manera que acá podemos directamente usar, en lugar de phi, podemos usar θ1 y la expresión es la misma. ¿Está bien? O sea, o medir θ1 es casi medir phi, como lo quieran pensar. Fíjense que esto me está diciendo que para un dado flujo de partículas, el número de partículas dispersadas es proporcional a esto. Esto va como, bueno, el cosecante de la cuarta, esto va como la inversa del seno a la cuarta, ¿no? Del ángulo. O sea, obviamente va cayendo con el ángulo, ¿no? El seno crece con el ángulo y, bueno, su inversa encima de la cuarta crece rápido, ¿no? Entonces hay menos partículas dispersadas a ángulos más grandes, ¿no? Es de esperar. Pero bueno, la proporcionalidad es correcta, y bueno, y el experimento, bueno, muestra con muy buena precisión el experimento que se hizo en su momento. Lo hicieron Geiger, creo, y más. Rutherford predijo, ¿no? Cuánto debía ser la número de partículas dispersadas a través de esto. Y el experimento lo confirmó. Confirmó varias cosas. Confirmó también la dependencia en la energía. Fíjense que va como la energía a la -2, la energía de la partícula incidente. ¿Eh? En este caso, en realidad es la energía de la partícula equivalente, pero de nuevo, si las masas son muy disímiles, es la del incidente, ¿no? Porque mu y m1 son casi iguales. ¿Está bien? Entonces, bueno, esto históricamente ustedes saben que fue muy importante porque determina esencialmente que las cargas en el átomo estaban distribuidas, muy concentradas, ¿no? Las cargas positivas en el centro. ¿Está bien?
con una nube electrónica alejada, digamos, ¿no? ¿Alguna duda? Por favor, díganme. Bueno, esto, así como está, ilustra esencialmente la mecánica, ¿no? De cómo uno tiene que hacer para calcular una sección eficaz. Fíjense que conociendo esencialmente el potencial de interacción, puedo calcular la sección eficaz, ¿no? Haciendo todas estas cuentas acá. Y esa sección eficaz directamente compararla con un experimento. O sea, porque yo puedo comparar con el experimento, no es el potencial, sino el sigma, pero bueno, está claro que si un potencial propuesto me da un sigma que verifico, bueno, eso da cierta fuerza, ¿no? Al potencial propuesto. Así que bueno, experimentalmente es una herramienta muy poderosa, ¿no? Para el estudio de interacciones, ¿no? ¿Alguna duda? Díganme, por favor. Fíjense que los sigmas las definiciones de sigmas y son esencialmente formales, ¿eh? Pero están relacionadas con cosas que puedo medir. Y a través de la teoría calcular, ¿no? Ahora dejo de compartir. Fernando, Sí, o sea que si yo hubiese propuesto otro potencial, hubiese obtenido otra sección eficaz, digamos. claro, claro, sí. Y sección eficaz, viste que es una función, o sea que no es un número, es una función que vos vas viendo qué dependencia tiene, ¿no? Claro. O sea, Y el tiene varias experimento de dependencias. Rutherford, o sea, él propone el potencial y, y verifica en el experimento que la forma funcional es esta, de esa sección eficaz. Entonces, con eso comprueba que el potencial era el que había supuesto, digamos. Claro, bueno, bueno, sí, se sabía o se tenía idea de que era electrostático esencialmente, ¿no? Que era eléctrica. Lo que pasaba era cómo están distribuidas esas partículas. Si, una posibilidad era que estuvieran todas juntas, las positivas y negativas, formando una masa, ¿está bien? En cuyo caso la interacción no era a través de la suma de las cargas Claro, positiva y negativa, sí, sí, sí. que era muy diferente la dispersión. En este caso, y la otra era que los electrones tuvieran, bueno, como ya más o menos sabemos, ¿no? En cuyo caso los electrones tenían muy poca influencia. Porque si bien electrostáticamente sí tienen la misma influencia que el núcleo, pero su masa es tan chica y no estaba unida no estaban formando un budín, ¿verdad? Como decían antes, un budín de carga. Claro. Entonces, claro, no dispersaban tanto como el núcleo. O sea, de hecho, sí, la consideración de Rutherford porque hacen su trabajo es esa. El efecto de los electrones es despreciable sobre la dispersión de la. Entonces, esencialmente lo que comprueba es no tanto el potencial, sino el hecho de la distribución de cargas. Claro. O sea, la distribución de cargas en el núcleo. Claro, en el átomo en general. Claro. Que no están juntas las positivas y negativas formando una masa única, un budín, como le decían en esa época, sino, digamos que están distribuidas, concentradas las positivas y dispersas las negativas. Básicamente eso. Buenísimo. Sí, además comprobó también, bueno, la dependencia en la energía y la otra dependencia que comprobó también depende de las masas, ¿no? Si uno incluye toda la dependencia, depende de las masas, entonces también probó con distintas partículas de blanco, ¿no? En vez de usar Claro. oro, plomo, aluminio y cosas, entonces también comprobó la dependencia en el número atómico. Y
Y creo que también, y también, bueno, en principio como si tenés una lámina que si bien son delgadas, tienen muchos planos de átomos, ¿está bien? De átomos blancos. También el número de partículas dispersadas va a crecer con el ancho de la lámina, ¿sí? Para láminas delgadas. Ah, mira. Entonces también comprobaron que crecía linealmente con el ancho de la lámina. O sea, varias cosas, todas previstas por la... Sí, bastante extenso el trabajo de... Sí, desde 1911 creo, más o menos, de esa época. Sí, sí. Sí. Dicen que Rutherford en realidad no, que el cálculo, las ideas, por supuesto, y los cálculos así gruesos los hizo él, pero que la determinación de la sección eficaz propiamente dicha la hizo un estudiante, porque Ah, mira. era medio complicado. Sí. Bueno. De hecho, fíjense que si quisieran hacer la sección correcta, la de θ 1, no la de π, ¿no? La que mostramos ahí rápido vale solo para π. Y aproximadamente para θ 1 si las masas son muy diferentes, ¿no? Pero si estás usando partículas blancas que son más livianas, donde las masas ya son no tan disímiles, bueno, ahí tienes que hacer la sección correcta, ¿no? Eso ya es más complicado, tiene más. Sí, ahí se complica la cuenta de la sección En eficaz. sí, formalmente, no es una complicación grande, ¿no? Pero tienes algunas relaciones medio trascendentes de ahí, ¿no? La tangente θ 1 y el seno y coseno de phi y eso. Esa fue la que encontró un alumno. Eh, no sé el detalle, No. si fue esa, calculo que sí. Sí, calculo que sí, porque sí, si Geiger y Marsden que hicieron el experimento usaron partículas más livianas, ¿no? De blanco. Aluminio que usaron también y cosas así. Supongo que habrán usado la fórmula completa. Bueno, con esto cerraríamos el tema bueno, justamente, que todos los problemas de interacciones centrales, ¿no? Desde Kepler hasta dispersión, o scattering, como lo llaman. Así que bueno, la clase que viene empezamos con el tema de pequeñas oscilaciones. ¿Está bien? Se estudia de forma sistemática sistemas que pueden oscilar linealmente, ¿no? Bueno, si no tienen dudas, sea la hora, ¿sí? ¿No? Casi no, 12 minutos. Bueno, profe, gracias. No, Buena gracias a semana. ustedes, ¿eh? Gracias, nos vemos entonces el jueves. Paro de grabar. No, gracias.